Hola a todos, ¿cómo están? Estamos en otro programa más de aquí, su programa En el Camino de la Fe. Es nuestro tercer programa, espero que hayan podido seguirnos en los dos anteriores, que hemos hablado sobre la identidad de nuestra iglesia y también que hemos hablado sobre qué son los sacramentos. El programa de este día va planteado a la Biblia. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es lo que hace? Cualquier cosa que nosotros tengamos dudas sobre eso. Pero no estoy sola. El día de hoy nos está acompañando el Padre Tarcisio. Padre Tarcisio, bienvenido otra vez aquí al programa. Gracias por invitarme una vez más. Qué bueno. Y también el día de hoy nos acompañan dos nuevas personas que no habían visto anteriormente, que es Lucy. Sí. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, bendito Dios. Y José Cárdenas. Hola José, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Aquí, visitándolos. Qué bueno. ¿Nos quieren decir algo acerca de ustedes, Lucy? ¿Perteneces a algún grupo aquí en nuestra catedral? Sí, al grupo de coro. También asistimos también a las clases de la Biblia Y al grupo de oración. y al grupo de oración. Sí. Ok. José, ¿te quieres presentar? Sí, mucho gusto. ¿Cómo están? Buenas tardes. Ok, Pues yo pertenezco más que nada a la comunidad y pues acompaño a mi esposa en los ministerios que ella hace también. No a lo mejor en todos, pero en la Biblia. Vamos al grupo de Biblia. Estamos en el coro VIP y ya en lo que se ofrezca, pues ahí estamos dando voluntariados, sirviendo a Dios. También son voluntarios, no solamente participan en algún ministerio específico. Ujú. Pues bienvenidos, esperemos que este día se sientan a gusto y pues nos pueda sacar el Padre Tarcisio de muchas dudas que tenemos o que nos han hecho a nosotros a veces sobre lo que es la Biblia, ¿no? Voy a empezar planteando esta cuestión de que dice, todos tenemos una Biblia en nuestras casas, pero podría pasar como un libro más porque no lo leemos o lo tenemos bien guardado, pues para que no se gaste, no se maltrate o porque me la regaló mi abuelita o mi padrino. Muchas veces ocurre esto porque nos da miedo usarla, porque pensamos que será muy complicado entenderla y también porque a veces no entendemos lo que dice. Siendo sinceros, agarramos y pensamos que tenemos que entenderlo claramente y pues no es tan fácil. Este podcast, este programa, lo que queremos es romper esos miedos, ver la Biblia como sí, un libro sagrado, pero también un libro cercano a nosotros. Entonces, Padre Tarcisio, que nada más para ponerle una palomita más, él estudió Biblia, de hecho. Entonces, ha estudiado la licenciatura en Sagradas Escrituras y pues creo que quién mejor que él para hablarnos sobre este tema. Entonces, mi primera pregunta, Padre, va dirigida a ti. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué significa? ¿Qué es? Bueno, pues en la definición más general, la Biblia es un libro sagrado, es un libro de fe, es un libro de muchos libros. Es algo básico también cuando explicamos el concepto Biblia, viene del griego y significa algunos libros. Entonces, normalmente estamos acostumbrados a verla pues de esta manera. Pensamos que es un libro así, del que empieza, tiene un principio, un desarrollo y un fin, pero en realidad la Biblia es una biblioteca, es un libro de muchos libros, escrito por muchos libros, que pues es un libro sagrado tanto para el judaísmo, que incluye el Antiguo Testamento, que es la Biblia judía, la Torá, y el Nuevo Testamento, que sería la parte cristiana, y para nosotros ambas, el Antiguo y Nuevo Testamento, pues forman una unidad. Entonces, para mí es un libro sagrado, es un libro de libros y es un libro de fe también. En pocas palabras. Muchas gracias, Padre. ¿Alguna pregunta que quieran hacer ustedes, Lucy, José? Bueno, yo tengo una pregunta. Hay gente que, bueno, ahorita nos acaba de explicar el padre que no sabe o no sabe qué o cuál Biblia debe de tener, porque siempre todos escuchamos que hay diferentes, que la Biblia Valera y que la de pastoral, y que la Toscana y que etcétera. Exacto. Entonces, ¿cuál es la Biblia a la que nos debemos enfocar, pues, o dirigir nosotros como católicos, ¿verdad? Bueno, aquí pues es una buena pregunta.
Sí, ¿cuál Biblia he de leer? Pues si uno se fija en la casa, la que tiene. Yo creo que todas las Biblias tienen lo suyo. Hay Biblias que ya son muy antiguas en hablo de traducciones que utilizan, por ejemplo, un lenguaje pues ya de más de 100 años, a lo mejor un lenguaje tampoco como el que usamos actualmente. Hablo también de una traducción al español, por ejemplo. Nosotros al principio disponíamos de muchas Biblias que venían de España y que usan la forma de la segunda persona de vosotros, andáis, venís. Y nuestro, no, nuestro hablar cotidiano, pues no usamos esas expresiones, ya se cambió Sí. por el ustedes y entonces se vuelven lecturas un poco complicadas por el español que manejan. Se nos hace, si de por sí hay partes difíciles, pues con un lenguaje así, una gramática más ibérica, más de España, pues no conectamos mucho. Entonces es una primera dificultad. ¿Cuál traducción? Ahora, hay unas que son tradicionales, que son, por ejemplo, la Reina Valera, una de las primeras traducciones al español, y que pues tiene su valor. Aquí va de por medio también a veces las discusiones que hay entre iglesia católica y iglesias protestantes, y muchos prejuicios también. Para mí todas las Biblias son buenas, todas las Biblias tienen su valor, y sobre todo la mejor es la que se lee, que puede ser una Biblia excelente, la tienes guardada, pues o no la tocas, pues no sirve de nada. Entonces, las traducciones, puede haber buenas traducciones, otras más o menos, otras criticables, otras más viejitas, otras más actuales. Entonces, por ahí hay una diferencia que debemos tener. Y depende de qué tipo de Biblia también uno necesita. Por ejemplo, hay Biblias con más colores, con otros recursos que incluyen más pensadas para jóvenes, otras más ilustraciones, más para niños. Y por supuesto, ya para más adultos, pues tenemos una Biblia ya de solo texto y textos completos, no resumidos, mucho menos. Entonces, digo, todas las Biblias tienen, dependiendo de para qué y quién la va a usar. Ahora, tal vez la discusión grande está entre los dos cánones que existen. Que en la Iglesia Católica pues ha seguido el canon largo, podríamos decir, que incluye aquellos libros deuterocanónicos, y las Biblias protestantes pues han excluido ahí los libros deuterocanónicos, aquellos libros que originalmente fueron escritos, bueno, se encuentran solo en griego, se han rastreado en griego y por eso no fueron incluidos en el Antiguo Testamento. Entonces, no, en el Antiguo Testamento solo los que tienen su original hebreo, esos son los que se. Pero los dos, digo que se complementan, tienen lo suyo. La mayoría, 90%, más del 90%, pues es el mismo contenido. La otra cosa que asusta a veces es el uso del nombre de Jehová o de Yahvé. Y que ahí también eso hace una diferencia entre las Biblias. Y casi siempre andamos buscando, bueno, pues si dice Yahvé, entonces católico. Si dice Jehová, entonces protestante. Sí, sí, he escuchado. Pero pues también es una discusión que sí tiene su importancia, pero no tiene que definir en el uso de una Biblia. No te asustes, porque en realidad las 4 letras que dicen el nombre de Dios, para mí sería mejor hacerlo como hacen los judíos, que no la pronuncian. Nuestros labios no son dignos de tener el nombre de Dios en tus labios. Nada más dicen el nombre, o el Hashem, o Adonai, y le ponen otros nombres que también están en el Antiguo Testamento. Y así nos quitaríamos de problema. Ponle al Señor, ponle lo que quieras. Padre. Aparte, y ya es diferente. Ujú. Entonces, digo, las Biblias, la mejor es la que se lee Ok. y la que se vive. Eso, aparte, no solo quedarnos en la lectura. No sé si querías decirle algo. Sí, bueno, ya nos explicó de los tipos de la Biblia, pero hay una pregunta muy importante, bueno, para mí. ¿Quién la escribe? ¿Quién, Muy bueno. quién la Muchos escribe? Sí. Sí, Bueno, podríamos definir que hay dos, bueno, hay muchos autores humanos. Algunos llevan el nombre, otros se les ha adjudicado el nombre. Hablamos, por ejemplo, de los evangelios.
Marcos, Mateo, Juan y Lucas. Las cartas, pues, las de San Pablo, las de Santiago, las de Pedro. Pero sabemos que algunos pusieron, aunque no fueron ellos los escritores directos del libro, de la carta, pertenecían al círculo. Por ejemplo, las cartas de Pedro o las cartas de Juan, que por su lenguaje se dice que son tardías, que era muy difícil que Pedro haya vivido en esos años, ¿no? Sí. Y dicen, pues entonces sí le escribió, no le escribió San Pedro. Probablemente no de puño y letra, pero un discípulo o parte de su círculo, pues de discipulado de su comunidad, escribieron de acuerdo a la enseñanza de Pedro. Entonces, hay esa, hay otros que no sabemos quién los haya escrito porque son colecciones. Por ejemplo, el Génesis o los Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, se le adjudican a Moisés como autor, pero también el Pentateuco pues, presenta una gran cantidad de años que era imposible que Moisés viviera en todos ellos. Entonces hubo varios autores, sí hubo después quienes pusieron juntos todos esos textos, les dieron forma, les dieron sentido y fueron quedándose. Entonces hay muchos autores humanos. El caso de los profetas, pues lo mismo, hay profetas que sí escribieron, otros escribieron sus discípulos, otros no sabemos, algunos eran predicadores orales. Tal vez es más, el predicador más grande pues fue el mismo Jesús, que Jesús no haya escrito ningún libro, pero escribieron sus discípulos. Entonces, hay muchos autores humanos. Pero detrás de todo esto hay un autor que es el mismo Dios o el Espíritu Santo, un autor divino, que es el que inspira. Entonces, la Biblia es de inspiración divina, escrita en lenguaje y en manos, por medio de manos humanas. Entonces, de nuestra fe así lo escribimos, una inspiración divina a través de autores que en la historia de la salvación han puesto de su parte, han colaborado, han dejado por escrito lo que ellos vieron, lo que ellos recibieron, lo que ellos fueron testigos, lo han dejado ahí. Entonces, el autor, yo diría, es Dios mismo, Sí. que inspira, el Espíritu Santo, pero a través pues, de estos escritores sagrados, que son muchos, que están en cada libro, en cada texto de la Biblia. Sí, gracias, Padre. También otra pregunta que yo me he quedado sorprendida. Sabemos de antemano que antes no existía el papel, no existía. Y por ejemplo, en el Antiguo Testamento, que no existía eso, ¿cómo fue que se escribieron todo lo del Antiguo Testamento para o sea, que no había escritura? ¿Cómo se escribió? ¿Cómo se fue haciendo todo eso para llegar a tener un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento, sobre todo en el Antiguo, que no había papel, no había nada de escritura de eso? Bueno, pues la escritura es muy antigua, es decir, hablamos de los persas, de los asirios, de los que iniciaron. El papel, pues también, ¿no? Los egipcios empezaron desde mucho tiempo antes. Pero en las historias bíblicas ciertamente tienen una parte que va muy atrás y quizás los textos más antiguos se transmitían de manera oral, se contaban de generación en generación. Es decir, los relatos del Génesis, de la creación, de la historia de Adán y Eva, todos estos relatos, seguramente hubo un periodo en que se transmitieron mucho tiempo oralmente, es decir, de abuelos a hijos, a nietos, se contaban esas historias. Lo mismo los evangelios, la enseñanza de Jesús. Al principio, pues no llevaban Una escritura. un apuntador, iban así, es de la memoria, de lo que ellos vieron y escucharon, lo que también en periodos muy cortos, pues pusieron por escrito. Pero después hubo necesidad de ponerla es decir, el que se sabía toda esa historia, que tenía esa memoria, de pronto se enferma o va a morir, y si no tuvo quien recibiera esa historia, ese conocimiento, esas enseñanzas, entonces sí se necesita que alguien, algún momento en que tuviera que ponerlo por escrito. Y al principio la escritura eran en tablillas, por ejemplo, de arcilla, de barro. Era así como se llevaba el control y
Los testimonios más antiguos que tenemos son así. Pero después se fueron utilizando otros materiales como los pergaminos, como invento, pues, no solo de se conocen más famosos que son de los egipcios, que ya era con textura, con procesar material para poder escribir en ellos. Pero había los pergaminos que eran Sí. en pieles de oveja, curtidos, tallados, se podía escribir ahí. Y de hecho la Torá como la guardaban los judíos, pues eran rollos, la guardan actualmente todavía, son rollos muy grandes. Han destruido muchísimos por incendios, por guerras, por persecuciones, se han quemado muchos escritos antiguos, famosos, parciales. Imagínense poner, hoy la tecnología nos permite poner todo esto así en ese tamaño, pero en tamaño muy, muy grande. Entonces los escribas, era una de sus tareas hacer copias fieles para comunidades, por ejemplo, del Antiguo Testamento, de los profetas. Recordamos aquel pasaje bonito de Jesús cuando llega a Nazaret, que le entregan el rollo de Isaías y lo desenrolla y lo lee. Entonces, y después lo guardan y como se hace en las sinagogas, entonces se conservan de esa manera. Entonces, al principio fue oral y después se fueron poniendo tal vez pequeños segmentos en pergaminos, en papiros, y así se fue quedando. Ahora hay de estos pedacitos, podríamos decir, de muy antiguos, en colecciones privadas, en bibliotecas públicas, de gobierno, de universidades, que han servido para ir corroborando. Tal vez los más famosos son los que se descubrieron en Qumran, los manuscritos de Qumran. En unas vasijas estaban esos rollos y pues ahí con pruebas, con textos muy, muy antiguos, pues el presente que tenemos que coincide con la No, ¿y actual. cómo llegó padre a esto? O sea, porque se escribió en diferentes partes, en diferentes tiempos la Biblia, ¿no? Como dices tú, uno se lo atribuye a Moisés, otro aquí, otro allá. Pero ¿en qué momento ya juntas, por ejemplo, todo el Antiguo Testamento y después ya juntas todo el Nuevo Testamento para llegar a formar la Biblia? Tanto para los judíos su Biblia, pues, que sabemos que es el Antiguo Testamento, como para nosotros cristianos, católicos, ya tener la Biblia completa. ¿En qué momento? O sea, ¿cómo agarras este texto sí, este texto no? Este no puede pasar, porque también hay muchos que los conocemos como apócrifos, ¿no? Entonces, ¿cómo se llegó a que estos textos sí y que por eso están en la Biblia? Bueno, pero a eso se llevaría todo un capítulo aparte. Todas las clases para que Todas vengan. las clases Bueno, pero algo sí que nos pudiera decir. Bueno, estos se llaman los cánones o las listas de libros. Yo creo que eso los ha ido definiendo las propias comunidades. El Antiguo Testamento, pues, es algo que nosotros heredamos del judaísmo. Ujú. Es decir, la Torá o la Tanaj que ellos llaman la ley, los salmos, las oraciones, los escritos, eh, y los libros, pues, de sabiduría que sabemos. Entonces, los profetas es Torá, Nebim, Ketuvim. Esos son Ok, los tres segmentos que tienen ellos: la ley, los profetas y los escritos. ok. Entonces, las mismas comunidades, ellos fueron definiendo estos son los libros, estas son las colecciones que se han ido, que se usan Ok. y que de alguna forma tienen también un orden desde la creación hasta, bueno, vamos pasando la creación, los patriarcas, todo lo que fue la experiencia de Egipto, la conquista de la tierra prometida, los profetas, los reyes, y luego a perder otra vez la tierra, los exilios, y en todo eso pues se van intercalando oraciones, leyes cultuales, origen, mesas, alianzas. Entonces, la primera parte, pues, la heredamos de los judíos. La otra, pues, también fue el primer siglo después de Cristo, el Nuevo Testamento, porque también ir definiendo las mismas comunidades, por ejemplo, los evangelios, las cartas de Pablo, las cartas católicas, el Apocalipsis. Fue también ir definiendo cuáles libros sí, cuáles libros no, pero fue un proceso
largo, Muchos lento, años. y de ver qué es lo que se usaba y qué era útil para las comunidades. Hay libros ya, como dices, tardíos que ya van al siglo segundo, siglo tercero, que ya no fueron incluidos en esta lista por la distancia que hay entre cuando sucedieron los acontecimientos, por ejemplo, hablamos de Jesús, a cuando se están escribiendo. Entonces, hubo un momento en que definieron y dijeron, esta es la lista, este es el canon. Sigue habiendo esa discusión de los libros que no fueron aceptados por estar en griego del Antiguo Testamento, los deuterocanónicos. Eh, la lista larga, la lista corta, pero pues fueron las comunidades las que definieron. Y fueron peticiones, por ejemplo, en el caso de los judíos que no estaban en Tierra Santa, pues en Israel, que hoy llamamos Israel o Palestina, sino que estaban en Alejandría y ellos con un contacto más con los griegos, incluso hicieron una traducción del hebreo al griego, porque pues ellos ya no están tan familiarizados con el hebreo, hicieron la traducción de los 70. Y ahí pues dijeron, pero ¿cuáles libros vamos a traducir? Y entonces ahí pues definieron ellos. Y de ahí pues digo, es herencia que nosotros tenemos. Pero no es de que alguien se le ocurrió y luego, No, sino fue todo un proceso. es un proceso y es, por supuesto, acuerdos, sobre todo del uso que se daban los libros en las comunidades, tanto judías para el Antiguo Testamento como cristianas para el Nuevo Testamento. Okay. José, ¿quieres hacerle una pregunta? Bueno, una es pregunta de ¿por qué? Ya ves, bueno, otras denominaciones siempre andan con su Biblia bajo el brazo. Pero ¿por qué en la Iglesia Católica no se les dice o se les exige o se les pide, Exhorta. se les exhorta traigan su Biblia a la misa? No sé, ¿por qué no se les obliga? Es buena pregunta. Porque nadie también. cargamos la Biblia en la misa. Y mucha gente, pues, nada más está como que oímos y vemos y no escuchamos nada, ¿verdad? Y lamentablemente tiene que ver con una experiencia que hubo después de la reforma, de la división de las iglesias protestantes con Lutero, con Calvino en Europa. Bueno, un poco desde antes, porque por muchos años la Biblia oficial, menos en el catolicismo, fue la Biblia Vulgata, una traducción de San Jerónimo al latín. Y el lenguaje de la iglesia, también el lenguaje litúrgico oficial, pues era el latín hasta el Concilio Vaticano II, cuando se da la reforma litúrgica y viene este cambio en los años 60. Entonces se promueven ya traducciones, muchas promovidas por las iglesias protestantes, ¿no? Protestantes. Pero en el catolicismo pues no se les daba ese impulso. Poco por el miedo, uno porque era latín, pues era quien hablaba latín, nada más ciertos círculos, vamos a decir, privilegiados, clericales, de más estudios. El común de la gente, pues, el latín era incluso la misa, se celebraba en latín. Entonces, cuando tomar la Biblia, pues era una dificultad de idioma. La otra fue a partir sobre todo de la Reforma Protestante, donde hubo ese movimiento de reformar, pues de ahí viene la reforma de protestar también contra ciertas cosas en la forma de enseñar, de vivir en la iglesia, que hubo un prejuicio que decía, no, es que si lees la Biblia te vas a confundir, no la vas a entender. Que sigue hasta nuestros días. Sí. Vas a perder la fe. Y pues yo me acuerdo a mis abuelos que sí tenían una Biblia ahí, pero cuando éramos niños, no la toques, no la abras. Y a veces nos gustaba porque tenían dibujos, las Biblias gratuitas que están aquí, tenían dibujos bien bonitos, ¿no? Así de, y nos gustaba ver los dibujos. Entonces, no la toques, la vas a manchar, la tenían así como una cosa, una reliquia, una cosa, sí es sagrada, pero intocable. Aparte que tiene aquellas biblias, ¿no? Que la pagabas como las enciclopedias de famosos. Y entonces pues, te costaba diciendo, ¿para qué te me la voy a ensuciar? Entonces no la toques. Era así como una cosa de adorno. Sí.
Pero lo doctrinal era no leerla porque te confundes y se permitía el uso solo en las asambleas y al que tenía que enseñarla pues tenía que ser el ministro, o sea, el obispo, el sacerdote, el diácono, alguien que estuviera preparado. Y litúrgicamente, si te fijas en la misa, el que da la homilía, pues no cualquiera puede ir darla y hasta el día de hoy. Claro. Pues bien, hay gente muy preparada que podría dar también una explicación. Esto ha cambiado en los últimos años. Ha habido ya documentos, la Dei Verbum, la palabra de Dios, documentos sobre la palabra de Dios del Concilio Vaticano II. Abre esas puertas. ¿Sí? Tenemos que leer la Biblia, tenemos que traducir la Biblia, tenemos que promocionarla. Pero mientras las iglesias protestantes hicieron eso, es más, la Biblia pasó a ser el centro de su vida, de su fe, de su celebración. En sus celebraciones se lee. Para nosotros, por supuesto, está la Eucaristía, el pan y el vino, pero también la palabra. Pero también la palabra. Por eso hay dos partes, hay dos altares, la escucha y la explicación de la palabra y luego la parte de la bendición, la Eucaristía de las ofrendas. Pero todavía muchos seguimos con venimos arrastrando ya de siglos ese prejuicio de no leer la Biblia. Pero se ha promovido ya muchísimo también estudios bíblicos de todos los niveles, en las parroquias, en las comunidades, en comunidades incluso donde hay analfabetismo, fue muy importante, por ejemplo, las comunidades eclesiales de base en Latinoamérica, incluso en África, en Asia, en otros países, pero todo en Latinoamérica hubo ese movimiento de leer la Biblia juntos, de tratar de entenderla. La Biblia latinoamericana tiene esa riqueza que fue una Biblia nacida de esos pequeños textos, en un lenguaje sencillo, accesible, entendible. Y es muy criticada, pero es una Biblia que aquí, al menos en parte del mundo, se ha difundido. Aquí yo lo veo con los jóvenes que nos reunimos cada domingo. Estamos ahorita en el tiempo de estudiar la Biblia, ¿no? Al principio empezaron así como con mucho miedo, ahorita ya la agarran más fácil, ya la entienden más, pero de repente hay partes de la Biblia que ellos leen y se asustan. Me dicen, a ver, Sandra, ¿no me decías que Dios dice que no hagamos guerra y por qué aquí habla de guerra? Entonces, a veces también se podría confundir. Ahí, ¿cómo hacer? O sea, para que si la gente se sienta con la confianza de usarla, porque eso sería bonito, pero que también no se me vaya a asustar o escandalizar a raíz de lo que puede leer, porque lo puede agarrar textualmente sin tener el conocimiento previo del por qué se escribió o por qué dicen esas cosas. Sí. Pues ese es uno de los desafíos que todas las comunidades tenemos. O sea, la Biblia no es un libro cualquiera, no es un libro que abres y que empiezas así a leer como una novela, algo fácil, digerible. No, hay que entender como las características, el género, como tener otros recursos alrededor de la Biblia para poder captar el mensaje. Aquí hay dos cosas, o lo queremos leer así como cualquier libro que tienes de una biblioteca y entonces ahí te estrellas, no te voy a enseñar, que uno también trae prejuicios, decirles que tienen que enseñar solo esto. Y cuando ves que no habla solo de eso, sino que habla pues, de una historia de salvación, una historia humana, bien humana, con cosas bien hermosas, enseñanzas bien bonitas, pero también con historias bien tristes, traiciones, asesinatos, todo tipo como lo peor de esa parte de la humanidad. Entonces, sí necesitamos otros recursos para entender la Biblia. Es decir, y ahí a lo mejor ayuda mucho, sí hacer una lectura personal, pero sí buscar como un estudio, unas clases guiados pues por alguien que también pues, que tenga ciertas bases de conocimiento de lengua, lingüísticos, de historia, de arqueología, que van complementando para acercarse a este texto, porque no podemos acercarnos, bueno, sí pueden acercarse así a leerla espontáneamente y listo, pero a lo mejor no te dice nada, o incluso acercarse también, que es esencial, con fe. Porque si alguien dice, pues voy a leer la Biblia y nomás para decir, para negar que Dios existe, pues también se puede hacer, pero
Pero pues ya vas con una barrera de por medio, que es pues, la incredulidad o el prejuicio, lo que tengas, con la que no vas a conectar con la lectura de la Biblia. No estás, ¿para qué ese libro? ¿Cómo está hecho? ¿Quién lo hizo? Estas preguntas que estamos ahorita compartiendo. Entonces, no es tampoco algo imposible. Yo les recomiendo siempre digo, cuando van a leer un libro, lean la introducción que hay. Las Sí. ediciones modernas, la mayoría tienen una introducción que explican acerca del libro, datos, historia, de qué va a tratar, género, y eso te ubica Contexto histórico también. para Sí. que te entiendas Sí. un poquito el libro. Y no sé, y también entender que los libros son diferentes. O sea, los salmos no son los libros históricos, los históricos no son los proféticos. Cada uno tiene sus características. Pero eso pues hay que como estudiarlo un poquito antes. Leer al menos las introducciones que tiene la misma Biblia en cada libro, pues, o las notas explicativas algunas que nos ayuden a acercarnos. Porque si no, pues sí, va a ser difícil entenderla volviendo a la pregunta que hacía José de por qué no la leemos, a veces es porque, bueno, de por sí muchos ya no leemos tanto. No Es- solo la Biblia, nos, todos los eh, libros. Digo, a lo mejor también la tecnología ha influido que ya leemos menos libros, estamos más con las pantallas, puede ser Pero una, ya está la Biblia también, ¿no? pero está la Biblia Sí. electrónica Y manda también. mensajes. Manda mensajes. También. No hay excusas. Pero no leemos mucho. A lo mejor pienso, pues, a lo mejor nos falta esa parte de leer. Y leemos lo que nos gusta, lo que sentimos bonito. Y lo que nos cuesta, nos pide un poquito más de esfuerzo, pues se dificulta. Y sobre todo ese prejuicio a lo mejor de que la Biblia te va a confundir o que la Biblia te va a hacer que pierdas la fe y no la leas, a lo mejor fue lo que pesó mucho. Y nos conformamos con la explicación que recibimos a lo mejor en la misa, en una homilía, en un sermón, y pensamos que pues ya es suficiente. Digo, está bien, al menos eso ya está bueno tenerlo, escuchar los pasajes o enseñanzas de Jesús, pero ¿por qué no leerlos tú mismo o tú mismo? Pero es a veces ese prejuicio lo que nos falta a despertar más interés en conocer la Biblia como pues, un libro de fe, un libro fundamental para nuestra fe cristiana y que no nos acercamos. Porque los musulmanes, ellos estudian el Corán con una dedicación, también no todos, ¿verdad? Pero una gran mayoría, y es algo que nosotros deberíamos invitar más Pero de las iglesias protestantes, donde sí traen su Biblia, sí la leen, sí hay un interés personal, comunitario. Parte, o sea, porque mucha gente dice, no, hombre, lee la Biblia. Pues sí, pero no nomás se lee la Biblia o sea, tiene que haber un entendimiento y para que también uno O sea, no, cambies tu forma ¿verdad? Esa es la otra cosa interesante. Que dicen, no, ya la lo leí. viste, piensan que es cosa de fanáticos. No, ya te hiciste hermano, ya eres un fanático porque traes No, la Biblia. la Biblia. No, pues es parte de tu fe. exacto. Así como haces oración, así como vas a misa o celebras los sacramentos, la Biblia tiene que estar ahí. Y ¿cómo vas a saber Mm. qué dice Jesús, qué te enseña Jesús, qué te enseña Dios si no lo lees? Y sí le voy a decir una cosa muy importante. Cuando las personas empezamos a leer la Biblia, sí empiezas a cambiar, mucho empiezas a cambiar. Porque también, como dijo Sandra, a veces leemos nada más, por ejemplo, en el Antiguo Testamento que se habla de un Dios que se enoja, que castiga, que te manda esto, pero en el Nuevo Testamento te habla de un Dios misericordioso, que vamos a tener perdón, que si uno se arrepiente, Dios perdona. O sea, es saber también leer la Biblia como en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento. Pero de que sí, cuando la gente empieza a cambiar, empieza a leer bien la Biblia, sí empiezas a tener un cambio. pienso que nos cuestiona en nuestra forma de pensar, de decidir, pues, por supuesto, es inevitable no leerla y preguntarte qué estoy haciendo, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo. Pero algo, doña Lucy, el Dios es el mismo en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Sí, El Dios misericordioso también está en el Antiguo Testamento. Hoy precisamente leíamos
esa parte bien bonita de la lectura de Isaías. De La Isaías, lectura exacto. que hablaba y decía, así como mis pensamientos no son sus pensamientos, y así como aventaja el cielo a la tierra, así aventajan los pensamientos de Dios a los nuestros bien humanos. Dice, conviértanse, arrepiéntanse mientras tienen chance, parafraseando Isaías, ¿verdad? Entonces, Dios de misericordia también lo encontramos ahí. Sí, porque de hecho, pues Dios perdonó siempre muchas veces al Así es. pueblo y todo. Y claro que Jesús nos viene a dar una visión Mm, cercana, bien sí. humanizada, bien a otro nivel a entenderlo, pero dice bien también, hay que leerla y leerla, es como cualquier libro también te afecta para bien o para mal, te deja algo o no, pero pues, cuanto más con la historia bíblica. Solo que, insisto, no podemos leer de la misma forma El Antiguo Testamento. no solo los antiguos, los profetas, los Sí. históricos, las cartas, sino que cada libro tiene lo suyo y eso es lo que hay que entender, eso es lo que hay que estudiar un poquito más, como lo que hay alrededor Entonces, para poder acercarnos, tu ¿no? padre sugiere, a la Biblia no hay que tenerle miedo, pero Pero tampoco hay que tomarlo así como, pues, como cualquier libro, no, hay que darle primero el respeto que merece, como libro sagrado. Y segundo, buscar otros recursos que nos ayuden a conectar, a entender. Y yo creo que la parte más difícil también, y es algo a lo que nos enfrentamos cualquier persona que lee la Biblia, a este pensamiento que queda, ¿para qué la lees si sigue siendo el mismo? ¿Para qué la lees si sigue siendo malo? Y pues sí, malo, uno sigue siendo un ser humano. Pero precisamente decir, la leo porque quiero aprender, Calma. quiero fortalecer mi fe y Sobre mi todo fe en Dios y sobre todo y lo dice Jesús, no, el que escucha esas palabras mías y no las pone en práctica, como la casa, la roca, que podamos vivir. O sea, si lees los mandamientos, pues ojalá que vivamos conforme a los mandamientos. a los mandamientos, ¿no? Decir eh, lo que está ahí a lo largo de toda la Biblia. Pero pues esa es la parte a lo mejor más difícil. El sentirnos a veces señalados con prejuicios y nosotros mismos evitarnos decir, no, mejor no quiero pensar en esas cosas y mejor no la leo y vivo como se me ocurre. Pero pues ahí está, ahí. No podemos desaprovechar la oportunidad de leer, de conocer por nosotros. Y sobre pregunta José. una pregunta usted que está comentando es, bueno, sobre la Biblia. Hay gente que dice, yo lo he escuchado, que dicen, este, que no todo lo que viene en la Biblia es cierto. O sea, como que no creo que la lean, pero han escuchado ciertas cosas Sí. que dicen, no, es que no es cierto. Es cierto. Yo sigo siendo hijo de Dios y que lo que sea, pero no tan... Sí. Bueno, yo creo que tienes que está muy bueno. Todo está interesante. Sí. Pero yo creo que todo, si pensamos la Biblia como si fuera un libro de historia, pues hay ciertamente cosas que no van a coincidir. Y por eso la importancia de tener otros recursos alrededor de la Biblia. Es decir, hay géneros que incluso hay cosas que sí, libros que están más, tienen un relato histórico que te dan nombres, lugares y se pueden ubicar. Hay nombres de, no sé, de emperadores, de imperios, de conquistadores, de ciudades. Todo esto tiene una coincidencia con la historia. Pero también la Biblia está llena de parábolas, de leyendas, de imágenes, de cosas que quieren expresar una realidad que no se puede expresar a veces con el lenguaje común. Solo que nosotros pensamos, por ejemplo, el relato de la creación. 6 días el Señor va creando una parte de la creación y el séptimo descansa. Y entonces dice, ¿cómo que en 6 días Dios pudo hacer todo? No es bueno, si es Dios, pues Puede ser todo. En un minuto. no, finalmente el relato de la creación es una forma de expresar el origen del universo,
que si te fijas, pues dices, ¿cuánto dura un día? Bueno, 24 horas. ¿Cuándo se definió eso? Pues se definió mucho tiempo después. Pero el concepto del tiempo, del espacio, de las cosas, de cómo se dieron las cosas, es como una forma sencilla de explicarte. Sí. Y que es hermoso. Por ejemplo, el inicio de la Biblia, ahí puedes encontrar libros y libros sobre las primeras dos frases de la Biblia, cuando dice, Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. ¿Cuándo es el principio? El principio de que, antes de que, o sea, ya en ese, ya encierras un montón de cosas, de filosofía, de teología, de historia, que puede llevar millones de años antes de la nada. Al principio era todo, no sé, tohu vabohu, era todo confusión y caos, y que después empezó un orden. Y ese orden, ¿cómo se fue dando? ¿Y cómo es que llegamos hasta aquí? Preguntas que se hace la ciencia. Pero si quieres tomarlo como un libro de ciencia, pues no te va a explicar con los términos de ciencia, te explica de una manera diferente, que no contradice, por supuesto, Ujú. pero que desde los ojos de la fe Sí, te habla de principal. un Dios creador, de un Dios que ama, que colabora, que deja también ser, que deja existir, que crea su creación y se expande y se desarrolla y va más allá. Entonces, el conflicto está en eso, en que queremos tomarlo como, no, tiene que ser así, el libro tuvo que pasar así, tiene que ser en este lugar. No, hay cosas que no se expresan así. Y dependiendo del libro también. Los libros, los profetas, los históricos, los salmos, son oraciones, los de sabiduría, en esas descripciones hermosas, enseñanzas, Sí. los proverbios que te quieren enseñar. Entonces, cada libro tiene lo suyo, pero a veces queremos Sí. meter todo ahí y que tuvo que pasar así. Hay las dos posturas. Quien dice, es que lo dice la Biblia y así tuvo que ser. Pues sí, pero entendamos que es un género, que es una forma de explicar, que quiere decir otra cosa, que hay algo detrás de eso. Eso es lo que hay que entender. No, es que a veces también estamos tercos con la misma Biblia. Queremos que la Biblia diga lo que yo Lo que quiero. yo- Sí. O sea, porque dice, aquí dice que, sí, no, eso no dice, ese no es el contexto que te quieren decir o no es la enseñanza que te está diciendo. Y ese es otro de los errores, una lectura literal de querer aplicar así tal cual la Biblia. La enseñanza de Jesús no dice, si tu mano es ocasión de pecado, corta. Si tu ojo, pues ya estaremos todos Todos mochos, en pedacitos. Pero pues tiene un significado eso, tiene algo más que enseñarte. Entonces no podemos tomarla así como literal. Como dijo, igual como dijo Jesús, ¿verdad? ¿Cuántas veces tienes que perdonar, verdad? 70 veces lo que, ya, pues ya llevo todas. ¿Y por qué no hacemos caso a eso? Nomás hacemos caso a lo demás, pero pues, Sí, porque a veces también hacemos esta lectura parcial, decir, bueno, en esto sí, en esto no. Y pues la Biblia es de principio a fin, encierra una historia, enseñanzas también que se complementan. También hay una evolución en el pensamiento, en la misma fe, con la que decíamos, el entender a Dios. Hay partes que incluso se puede ver al pueblo de Israel un poco así como politeísta, como si creyeran en otros dioses. Y después ese concepto se va afinando en la historia hasta llegar al Dios de Israel, al Creador, al único Dios. Sí. Pero pues tuvo que pasar mucho tiempo y se nota también en algunos escritos, y dices, como en las cuestiones morales, por ejemplo, cómo se percibía, no sé, el matrimonio en el Antiguo Testamento. Si te fijas a los patriarcas, Abraham, Sara, Agar, ¿cuántas esposas tenían? Sí. Ya está en la Biblia, entonces. Hay que hacerlo también. Bueno, mira bien. entonces, pero entiendes el contexto, el momento en que sucede la cultura. Si queremos que la Biblia nos dé la justificación que necesitamos Para hacerlo. Y ahorita me viene a la cabeza un libro que tú escribiste, padre, que es el de Ya tengo mi Biblia y ahora qué. Entonces yo te hago esa pregunta. Cierto. Yo creo que todos en nuestra casa tenemos una Biblia, porque nos la regalaron, porque los 15 años de mi hija, o porque la boda, o no lo sé. Pero yo digo, ¿y ahora qué? ¿Qué hago con ella?
que ese, La guardo, le pongo, porque a ese veces lo tenemos en un altar muy bonito, pero solo la dejamos ahí. creador. Sí. Entonces, ¿qué hago con ello? Sí, yo siempre les digo, por ejemplo, las celebraciones de quinceañeras es que les dan la Biblia y les está fotografada y tiene así florecitas. Y ¿saben qué? Lo único que les pido es que no lo vayan a dejar por ahí olvidado entre sus recuerdos 15 de años. 15 años. La desacan y la ponen ahí cerquita donde puedan leerla. Y no importa si le caen ya esos brillitos y todo no importa, eso es secundario. Importa lo que está acá y que lo leas. Ay, pero se me va a gastar, se me va a ensuciar. No importa he visto Biblias así ya deshojándose y todo, y la valoras mucho porque Sí. te ha acompañado Las buenas. en las buenas, en muchos momentos de tu vida, ya mojadas, algunas, accidentes que te han pasado, pero valoras mucho tu Biblia viejita, pero ahí la tienes. Pero si ya en un momento ya no se puede, bueno, pues sigues otra. Ya tengo mi Biblia y ahora que es un librito que es una introducción a la Biblia, una introducción muy general que se trata de explicar eso, las partes, los géneros, de qué habla esto, de qué habla lo otro. Y si ya tengo Biblia y ahora qué, pues ahora leer. ¿Ya la tienes? Ahora léela. Ay, pero no la entiendo, me cuesta trabajo. Pues entonces busca una clasecita ahí en la comunidad en la que perteneces. Debe haber un grupo de estudio bíblico. Y ahora ya con la tecnología, es lo mismo que estamos haciendo. Estamos hablando de la Biblia y usted que nos está viendo, pues está recibiendo, pues, parte pues de nuestra experiencia de algo, información que le puede ser útil. Entonces, ya no hay pretextos pues como para, no puedes asistir a clases virtuales, hay un montón de No, y ya ahorita a lo que dijo usted, en la mayoría de las iglesias hay clases de Biblia. sí, Ya, A solo veces que están solas porque no quiere la gente aprender, Sí. Estas padres solamente. pero de que hay. Sí. Pero si no, como dice el padre, hay clases virtuales, no es comercial, pero también se suben las clases del padre Tarcisio que da todos los domingos, se suben las clases a YouTube, en este mismo canal donde están viendo este podcast. Entonces, hay opciones. O sea, ya no podemos decir que no uso la Biblia porque me da miedo y no me vaya a confundir. Y Sí, oiga, ahorita que dices tú que hay opciones, tiempo siempre hay, hace lo otro. ¿verdad? Porque ahorita con las redes te metes horas ahí dando Viendo TikToks, ahí estás. para arriba y para abajo y vas y lo recargas y para leer la Biblia, o sea, No. ¿cuánto tiempo puedes dedicar? Sí. La puedes descargar en tu teléfono, también hay aplicaciones de descargas y hasta más fácil encontrar Cuando los libros, los textos y yo creo que digo, ahí estamos hay muchas ventajas como para avanzados. leerla. Sí, Pero no puedes decir, no es que pesa mucho. O ya no tengo tiempo. ya no podemos decir como los de antes que en verdad no nos dejaban leer la Biblia. Ahorita No, claro. todos tenemos la oportunidad de tener una Biblia. Les digo que busquen en su casa y ahí va a haber una Biblia, se los puedo asegurar. ¿No? ¿Y en su teléfono? También. Y mira, y lo que decías el padre también, es de, a veces, si tienes una duda, por ejemplo, lees la Biblia, luego se hace algo, te vas al Google, te vas al internet y preguntas, ¿qué es la Biblia? Y luego ya respuestas que puedes Sí. Solo que investigar, paréntesis, no crean todo lo que No, tiene en internet. pero puedes, o sea, no solo a una. Páginas que sí No te son vayas a confiables. uno que habla con otro, a ver, sí, ya. Sí, como cualquier duda que puede tener uno en otros ámbitos, es decir, Ujú. duda de salud y vas viendo Anda. qué es esto y tienes que buscar páginas que tengan cierto seriedad, Sí. respaldo, que garanticen que la información es Que es real. no real, sino que está fundamentado. Porque pues ahí uno ya puedes encontrar historias de todo tipo y algunas pueden más confundir o llevarte a otros. Hablo, y, pues, por supuesto, conociendo la Biblia, pero piensen, por ejemplo, cuando tienes una duda de salud, pues atentar contra tu salud haciendo caso a ciertas cosas. Entonces, tiene que ser uno también cuidadoso en las búsquedas, pero tiene una esa ventaja. Digo, ¿Dónde es este lugar? Claro. Puedes ir incluso virtualmente a los lugares bíblicos, en fotografías, en mapas, en videos, en estudios. pero Entonces, uno puede complementar todo ese conocimiento así en el... Hay libros también y que es sobre nuestro libro. también está la misa
Exacto. a misa. Misa, ¿verdad? Que vayan a misa y ya estando en misa ya uno se para y esto, digo, Preguntar, ¿verdad? Y no sé anotar sus dudas y exactamente. Investigar, preguntar. Ok, entonces ahorita nada más para ir cerrando ya Sí. el programa, me gustaría que cada uno expresara para ustedes qué ha significado la Biblia. Por ejemplo, ustedes dos que participan en el curso de Biblia, que ya no es algo nuevo, no les estoy diciendo de vez en cuando que lean la Biblia, sino que ustedes ya se han formado. ¿Qué ha significado para ustedes estar más cerca de la Biblia, entenderla, no verla como un libro más? ¿Qué ha significado para ti en tu vida, Luz? Pues para mí ha significado, para empezar, un crecimiento. Y yo lo voy a decir sinceramente, yo empecé yo siempre trataba de oír muchas cosas de Dios, pero a raíz de varios años cuando yo empecé con el Padre Tarcisio, y no lo digo porque él está aquí, cuando yo empecé a tomar clases con el Padre Tarcisio, de hecho, yo empecé a aprender, yo ni sabía ni cuántos libros, yo no sabía que se pasaba de un, de cómo se había hecho todo esto, lo que él nos acaba de explicar. Yo me empecé a interesar mucho más por leer la Biblia. Cuando yo empecé a leer la Biblia, que yo venía a los cursos, yo a veces tenía mis dudas y yo las investigaba. Después, por eso dice que no hay excusa. Yo ahorita, yo la sigo leyendo, tal vez yo no tenga mis manos, pero, por ejemplo, yo la leo, cuando ya no tengo tiempo, yo la veo en la tableta, tengo la Biblia en el Antiguo Testamento y tengo la Biblia en el Nuevo Testamento. No hay excusas, la leo. A veces yo batallo más para darle vuelta a la hoja, pero yo lo tengo en la tableta y trato todos los días de leer Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y de que cuando uno empieza a leer la Biblia, yo lo digo por experiencia propia, si tratas de cambiar muchas cosas, muchas cosas, de que muchas veces yo como persona yo creía que estaba bien y no. Cuando yo empecé a escuchar la Biblia, que la empecé a escuchar y que ya, o sea, la Biblia nos dice cuando estamos mal, cuando estamos haciendo las cosas bien y cuando estamos haciendo las cosas mal. Yo, por mi experiencia propia, a mí me ha ayudado mucho, me ha aumentado muchísimo más la fe. He comprendido muchas cosas. Ok. Gracias, José. No importa, pero cuando quieras. Yo antes, pues obviamente no leí la Biblia, pero de un tiempo para acá, cuando ya empecé aquí en la Comunidad San Mateo, que me empecé a involucrar, sí, sobre todo la empecé a leer más cuando daba catecismo, ¿verdad? Cuando daba catecismo, el tema, y Sí. yo, ¿verdad? Ahí fue donde yo aprendí mucho, bueno, empecé a leerlo, ¿verdad? Y empecé, no te digo que digas tú, ay, ya sé lo que dice o ya lo entendí, ¿verdad? Muchas cosas sí las entiendes, como dices, a veces sí son cosas que están directas, que las entiendes y todo. Y ahí es donde o sea, la, ahora sí, la empecé a leer desde el principio, desde Génesis, Evangelios, todo. Más largo no lo leí, también. Estaban muy largas. Sí. Es una clase de Biblia. Así. Y luego ahora ya con la clase de Biblia, entonces muchas cosas no las entendía, y no las vas a entender a lo mejor inmediatamente, ¿verdad? Muchas veces lo lees y ya lo leí, pero ya con el tiempo vas eh, entendiéndolas, o sea, vas entendiéndolas y sobre todo que te vas dando cuenta de cómo te dice, o sea, cómo las aplicas en tu vida actual, ¿verdad? Porque muchas veces te dicen las cosas y luego dices, pero luego ya te sucede o pasa algo y eso, ya entiendo que dice esto. Pero sí, me ha cambiado mucho, yo creo, no sé, doña Luz, ¿qué le puedo decir? Mucho. Si hay, Sí. si hay cambios o ha habido cambios, ya soy un hombre nuevo.
A lo mejor en la forma también en que tú con más confianza puedes agarrar la Biblia, puedes leerla, puedes compartirla con otros también. Porque a veces, ¿cómo compartes lo que no sabes? Entonces ya estás sabiendo y lo puedes compartir con más Y confianza. como dice, ¿quién decía de que tú tienes que reflejar, ¿verdad? Ujú. O sea, reflejar, si tú eres católico, si tú eres lo que debo, tienes que reflejarlo. Lo que tú O crees. sea, no es de que diga, yo vengo a la iglesia, doy clases, vengo a la clase de Biblia, pero pues si luego el fin de semana me voy allá y ando ahí con las cervezas. Pero fíjate que sí es cierto, Entonces, porque no, muchas ¿verdad? veces cuando ya empiezas a leer la Biblia y alguien viene a platicar contigo, de hecho, incluso hermanos de otras denominaciones, no, denominación, entonces, incluso, no, a veces no hay necesidad, bueno, no necesitas pelear. No, No, nada No, más. pero Sí, sabes, pero ¿sabes qué? Ha habido de que cuando han llegado, pues que sí han llegado, que llegaron a mi casa, oiga, señor, él y yo, sí, no a lo mejor como ellos la saben toda memorizada, pero sí, sí, sé de qué me está hablando todo esto, incluso hay una plática, hay una comunicación. Y que la has leído. Exactamente, ya no tan fácilmente te quedas callada o no. Haces una conversación, Sí. hay tema, sí. ¿Y tú, padre Tarcisio? ¿Algo que quieras decirnos o no? todo Porque es algo que te apasiona, porque de hecho estudiaste 4 años solo Biblia. tengo mucho tiempo. Bueno, como todos muchos de nosotros, mis primeros años yo no leía. O sea, mi infancia, mi juventud me decía, que la Biblia es como no la toques. Sí. Luego ya en el seminario, pues ahí empezamos a recibir ya cursos, empezamos a involucrarnos más. Tal vez el momento, después, por supuesto, en los estudios de teología, pues está estudiar la Biblia. Pero para mí fue un momento cuando estaba en filosofía todavía, en el seminario, me tocó, les cuento esto rapidito, me tocó trabajar en una revista que se llamaba Vida Pastoral en México, con el padre Alcaraz, en paz descanse. Y yo colaboraba con él en la parte de redacción, hacíamos artículos, no sé, de catequesis, de liturgia, de varios. Y había una sección que se llamaba Recursos Homiléticos. Y el padre pues buscaba, teníamos que hacer como una explicación de las lecturas del domingo, como para, sabiendo que los párrocos a veces pues andan de una cosa a otra y no da tiempo de preparar una homilía y lo que sea, así como pues un resumencito que sirviera de base para dar una homilía. Entonces, y me acuerdo que el padre nos decía, pues vamos a hacerlo, buscamos recursos ya de libros que explicaban Ujú. las lecturas, algunos españoles, ¿no? Como de Caballero que se llamaba, tenían ¿Sabes? ciclos, Todo eso. y decía, pues haz un resumen de eso, y entonces hacía un resumen pues de lo que ellos explicaban, pero yo pues me quedaba así como, bueno, ¿por qué hacer nada más el resumen de lo que otros dicen? ¿Por qué no explicarlo nosotros? Y había cosas que me atoraba. Yo estaba en mis primeros años de seminario y no sabía cómo decirlo. Y le digo, oiga, y si me da chance, le pedías para Carly, me da chance de hacerlo así como lo que yo entiendo. Sí. Hazlo. Esto era un santo, ¿verdad? Sí. Un gran sacerdote, y dice, hazlo. Y entonces lo empecé a hacer con mis limitaciones, con lo que fuera, Pero, y empezó así como que sí tenía aceptación en quienes leían es- Pero entonces a mí me quedaba el gusanito, es que no entendí esta parte, no pude explicar la otra, y no pude, entonces me salió como el interés de querer estudiar más la Biblia. Y en teología, pues ya llevamos cursos más formales de Biblia, de teología bíblica, también con pues buenos maestros que me tocaron, gracias a Dios. Y cuando terminé teología, nos dieron la oportunidad de poder estudiar en el Instituto Bíblico de Roma. Era de dejar todo en México y verte para allá solo a estudiar 4 años. Y un privilegio también, la verdad, apoyado pues con la congregación de San Pablo, donde estaba. Y ahí pues 4 años. Ya cuando estaba estudiando ya me arrepentí porque era mucho trabajo, bien exigentes en el bíblico, bien dedicado a estudiar las lenguas, estudiar la arqueología, Todo. historia, todo lo que implica, pero a mí me apasiona. Y después de eso,
regresar y decir, ahora ya con todo eso que sé, Todo mejor. ahora cómo lo transmito, cómo lo comparto. Siempre encontré formas, escribiendo, clases o aquí o allá. Y yo creo que una de las cosas más grandes, más bonitas que me tocó fue después coordinar un proyecto de traducción precisamente el de la Biblia pastoral, con un equipo, con una traducción nueva a Latinoamérica y que y recientemente, pues tiene un par de años que se publicó y se difunden. Entonces, para mí esa es una pasión ya el estudio de la Biblia. Y siempre quiero aprender más porque no acabo De aprender. Si el padre Tarcisio, que Que de tiene una niño. licenciatura, dice que no, nunca termina de aprender, piensa Que no te más. Venga, abrimos la. Pero algo también no ni siquiera que yo cerraría. No es una cuestión de para privilegiados o para estudio, para un nivel Cierto. así, nada. Finalmente son historias, relatos que desde la sencillez de Jesús así predicaba, de una parábola bien sencilla, que no necesita grandes explicaciones, a veces necesita una humildad no sabiduría así humana, a veces necesita la sabiduría que viene de Dios y con un corazón sencillo, pues finalmente esa bienaventuranza bonita que dice Jesús, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado esas cosas, no los habéis entendido, No las las has dado a conocer a la gente sencilla. Yo creo que esa es la mejor actitud, acercarse a la Biblia con sencillez, con humildad, Soberbias. con ganas de aprender y no de querer. Sobre todo. No de querer, ¿a mí qué me vas a enseñar? Yo, sí, ya es otra. he leído muchos. Esto no es nada para mí. No, al contrario, siempre no termina uno nunca de De aprender. aprender. Sí. Y esto ya lo había leído, pero cuando lo vuelves a leer, Le das otro te significado. da otro significado. A veces dices, pero ya lo había leído 1000 veces. Hasta que te cae. Pues la 1001 fue la que no entendiste algo más. Y aparte también por las diferentes circunstancias de tu vida que vayas pasando, Sí. la palabra también te acompaña en ese camino. Sí. Pues muchas gracias. Yo me quedo con una de las frases que dijo el padre. La mejor Biblia es la que se lee. Entonces, todos a ponernos a leer la Biblia, no tengamos pretextos. Aquí en nuestra comunidad, de hecho, tenemos, como ya les dije, clases de Biblia todos los domingos a las 11 de la mañana. Y también las clases que se pasan por YouTube, esas mismas que da el padre Tarcisio, se graban y se suben a YouTube. Tenemos también, porque eso nos pasó a decir, no hay edad para leer la Biblia. Hay Biblias de niños, Biblias para jóvenes, Biblias para adultos, Biblia en general. Los jóvenes tienen su espacio de aprender, así como los que van con las clases de Biblia del Padre, pero también para los niños. Aquí en nuestra comunidad tenemos una semana al año, el mes de julio, que le llamamos Vacaciones con Jesús, que es el estudio de la Biblia para los niños. Entonces, donde los niños, y es mágico, Padre, no me vas a dejar mentir, como los niños al final de esa semana ya te manejan que el Antiguo Testamento, que el Nuevo Testamento, cuántos libros tiene, cuáles son los evangelios, te distinguen algunos libros. Entonces tú dices, vale la pena, y si al niño desde chico le estás enseñando que la Biblia es un libro cercano a ti, sí, con el respeto que debe de tener, pero que es algo cercano a ti, que puedes leer, entonces ya cuando sean grandes van a tenerlo como parte importante, lo que decíamos de que ya es parte de su vida, todos los días leerla y tenerla como algo, como un libro cercano a ti, no solo de adorno, no solo arrumbado, sino que es parte de ti. Entonces, no perdamos, porque no solo aquí en la comunidad están esas clases de Biblia o están esos cursos de verano para niños de Biblia. En muchas comunidades están. Búsquenlo en el lugar donde ustedes viven. Y si no tienen la oportunidad, búsquenlo en internet también, donde ustedes puedan aprender. Y si viven por aquí cerquita, aquí en Houston, pues aquí estamos siempre abiertos para ustedes en las clases de Biblia y en los cursos de verano para los niños. Entonces, solo lo que nos decía el Padre, no dejemos de leer, porque eso va a ser mejor la Biblia, la mejor Biblia va a ser esa y nos va a hacer mejores a nosotros, como ya lo vimos en el testimonio de Lucy y de José y del mismo Padre Tarcisio, de cómo la Biblia también cambió parte de su vida y de cómo percibir, ¿no?, la acción de Dios en su vida también.
Entonces, yo les agradezco a cada uno de ustedes por estar aquí. Gracias. Padre Tarcisio, gracias por venir otra vez. Aquí te seguimos esperando también a ustedes más adelante. Y pues no queda más que agradecerles a ustedes por seguirnos, por vernos. Les pedimos de favor que se suscriban, le den like, compartan también este podcast para que pues vayamos llegando a más personas, porque es información que a todo mundo es importante que le llegue. No le hace ningún daño, más bien le hace mucho bien. Y me gustaría, Padre, que termináramos con una bendición, que nos dieras la bendición. También a nosotros que estamos aquí, pero también a las personas que nos están viendo, aprovechando que están aquí. Bueno, pues le damos gracias a Dios que primero permitirnos compartir esta experiencia de vida en relación con la Sagrada Escritura, la Biblia. Sabemos que cada uno puede estar pasando buenos, malos ratos, momentos difíciles, cualquier circunstancia en la que estés. Pide a Dios que te ayude, que te dé la capacidad de entenderlo, que te dé las fuerzas necesarias para seguir adelante. Con esta intención, pues, nuestra oración para cada uno de ustedes que nos ven. Señor, bendícenos, acompáñanos, ilumínanos y guíanos, Señor. El Señor esté con ustedes. Todo espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y nos acompañe siempre. Amén. Amén. Síganos en nuestras otras redes sociales, en Facebook, Instagram, y aquí los esperamos para dentro de 15 días, para nuestro siguiente programa. Muchas gracias y hasta luego. Hasta la próxima.